Hablabas de esta herramienta política perversa que fue lo que llamamos lawfare, y creo que estaría bueno detenerse en eso porque son políticas sistémicas de parte del poder que siempre está rondando América Latina, ¿no? En los 70 la herramienta fue el instrumento militar, claramente. Después, cuando las dictaduras militares se cayeron y volvieron los gobiernos democráticos, ahí emplearon el recurso de endeudarnos, de generar deuda locamente, de tal manera que tuviésemos que depender otra vez de la voluntad política de los países y los organismos que nos prestaban dinero. Cuando conseguimos solucionar estos problemas a comienzos de este siglo, tuvieron que cambiar de mecanismo porque claramente los militares ya no les servían, y ahí apelaron básicamente a nuestros poderes judiciales, ¿no? Como ya no podían decir, porque estábamos hablando de gobiernos electos democráticamente, que ampliaban, que garantizaban los derechos, que ampliaban derechos a sectores de la población que nunca los habían recibido. Vos sabés que eso que estás diciendo es muy interesante porque uno puede observar claramente cómo se modifica la sistémica o la metodología, pero el objetivo es siempre el mismo. Es cierto lo que vos decís durante las dictaduras militares, que no solamente asolaron la Argentina, sino, en fin, todo el continente durante lo que fue la denominada vigencia de la doctrina de seguridad nacional, que presuponía que había que detener el avance del comunismo. Teníamos el mundo dividido en bloque este, bloque oeste, y ahí se utilizó a las Fuerzas Armadas de los distintos países para la represión de los disidentes, de los militantes políticos disidentes, de los gobiernos populares. Esto fue un método de la dictadura. Y apelaron a una figura que fue presentada inclusive por Argentina y que luego fue tomada y receptada por Naciones Unidas, que fue la desaparición física de los militantes, ¿no? La figura del desaparecido. Ya no eran los presos que se caracterizaban, sino que fue la figura de la desaparición. Y yo digo, ¿por qué esa figura? Y eso se cambió a partir de esta nueva etapa en el lawfare. ¿Y cómo fue? En aquel momento desaparecían a los dirigentes, a los militantes, porque no había forma de doblegarlos, no había forma de convencerlos de lo que se estaba haciendo era la política correcta, fundamentalmente lo que fue el periodo neoliberal que se inició, por ejemplo, en la Argentina después de la dictadura del 24 de marzo del 76. Era impensable que uno pudiera convencer a dirigentes, a militantes, a fuerzas políticas de abjurar de lo que pensaban o de lo que creían, y entonces el único método que se encontró fue, discúlpeme, estoy horrible con la voz, fue la desaparición. Ya después, en el posmodernismo, que es en realidad donde se desarrolla el lawfare, ya no era necesario desaparecer a dirigentes políticos que pensaran diferente o que constituyeran un peligro para las ideas del establishment, porque se lo invalidaba políticamente a partir de la condena mediática primero y luego la confirmación en lo judicial de lo que primero se había instalado mediáticamente. Esto de no hay gobierno que aguante 4 tapas de un diario muy importante de mi país, que no le voy a decir para no darle prensa. En realidad se sustituyó aquella desaparición física por la supresión o desaparición mediática de la estigmatización. Eso fue lo que intentaron hacer conmigo, claramente. Condenarme socialmente, aislarme, de modo tal de que no fuera un peligro para lo que querían hacer y venían a hacer. Así, de la misma manera que el 24 de marzo de 1976
vino un Martínez de Oz para instalar el neoliberalismo en la Argentina y comenzar el periodo de endeudamiento, y acá sí está el tema de fondo, como siempre la economía, money, como siempre. En aquel momento, el 24 de marzo del 76, había que clausurar una Argentina que había optado claramente con dificultades, con problemas estructurales sin resolver, pero que había optado por un modelo de producción de trabajo, un modelo de industria, y se instaló el modelo financiero a partir, bueno, sobre todo de Martínez de Oz, la ley de reforma de entidades financieras, etcétera, etcétera. Y comenzó un periodo de endeudamiento, de un promedio de endeudamiento por año de más de 10.000 millones de dólares por año. Esto fue la dictadura militar. Y después de muchos problemas que hubo, el gobierno del presidente Alfonsín, que intentó hacer algo diferente y no pudo. No viene el caso ahora que analicemos los motivos, pero la verdad que intentó hacer algo diferente. Y después, nuevamente, la instalación de un modelo neoliberal, esta vez a través de los votos populares, pero realmente el proceso que habíamos iniciado en el 2003 hasta el 2015 era un proceso de industrialización creciente, un modelo donde se valoraba el trabajo, donde la gente podía progresar y también nos desendeudamos. No te olvides que Néstor paga al Fondo Monetario Internacional y por primera vez desde 1956 la Argentina no está sometida a las condicionalidades del fondo, al FMI. Y vino entonces, después del 10 de diciembre del 2015, el modelo nuevamente de endeudamiento. Fíjate vos que hasta ese momento los argentinos sabíamos que el periodo más terrible de endeudamiento había sido el de la dictadura, ¿no? Como te decía recién, más de 10.000 millones de dólares por año promedio. Bueno, estos 4 años del macrismo, el promedio fue de 30.000 millones de dólares por año aproximadamente. O sea, 3 veces. Estos son datos que inclusive van a ser publicados ahora. Hay un trabajo del doctor Eduardo Basualdo que lo está publicando, muy interesante, donde analiza todo esto. Y entonces vemos que, y además, nosotros habíamos dejado el 10 de diciembre el país con 0 peso al Fondo Monetario Internacional. Nos habíamos independizado de esa auditoría condicionante de modelos de desarrollo productivo que impedían esto. Y 4 años después nos entregan el país con una deuda de 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Nunca, en toda la historia de nuestra adhesión al fondo después del golpe militar del 55, Perón no quería claramente, la Libertadora ingresa al Fondo Monetario Internacional, pero nunca, ni con gobiernos militares, ni con gobiernos nunca se había debido al Fondo Monetario Internacional una suma de esta magnitud. Digamos también que nunca el fondo le había prestado a ningún país una suma similar. O sea, fue estreno y novedad a 2 puntas, del que prestaba y de que él recibía. Eso no fue casual, no fue casual. Entonces, claramente ves que hay un ciclo nuevamente de endeudamiento fenomenal, mucho más grave que el de 2003. Que el 2003 teníamos una deuda con el Fondo Monetario de 10.000 millones de dólares, que fue lo que pagó. Néstor llegó a pagar 9.900, si mal no recuerdo. Ahora estamos en el orden de los 44.000 millones de dólares. Y un crecimiento del endeudamiento no solamente en montos, sino en plazos y vencimientos. Los vencimientos se suceden de a 30.000, de a 40.000 millones por año. No hay país que pueda sostener ese nivel de pago. Entonces, cuando te prestan y te comprometes a devolver en un plazo que cualquiera que tenga una mínima idea de la economía saben que no vas a cumplir, estamos, me parece, ante un plan más que de endeudamiento, de subordinación definitiva del país
a intereses que no son los nuestros, claramente. Pero bueno,